No sé si usted tenga algunas culpas en su corazón, pero esas culpas te estorban tu fe. Te estorban tu fe. Ahora mi pregunta es, ¿cómo te estorba que tengas culpabilidad en tu vida? Hermanos, la gran mayoría de los que están aquí presentes han recibido a Cristo en su adultez, ¿sí o no? Levante la mano si usted ha recibido a Cristo en su adultez, o sea, ya mayor de edad, digamos. Nada más quiero que vea las manos. Entonces, ya como adulto, yo sé que algunos se sienten, hermano, yo sé que sí, están jóvenes, pero no tanto, ¿verdad? Muy poquitos podrían decir aquí que recibieron a Cristo en su niñez. ¿Okay? Por ejemplo, yo recibí a Cristo a los 10 años de edad. Y sin embargo, al no vivir una buena vida cristiana, yo tuve caídas y tengo cola que me pisen. Ese es el asunto en los adultos, que desafortunadamente al recibir a Cristo, uno ya trae toda una historia, una vida llena de sinsabores, de heridas, de batallas y de decisiones que a uno le causan culpabilidad cuando uno viene a conocer al Señor Jesucristo. Por eso es pesado a veces, ¿sí? Ahora, quiero que usted piense conmigo en esta mañana cómo la culpa te estorba para obedecer a Dios. En primera instancia, quiero hablar un momento de que la culpabilidad puede anidarse en el corazón de un creyente. A pesar de que creemos en el Señor, sí puede haber culpabilidad en su corazón desde hace mucho tiempo. A veces la culpabilidad se anida y se queda por años, hasta décadas, hermanos. ¿Por qué razones puede haber culpabilidad en el corazón de un cristiano? Bueno, hay muchas razones. Por ejemplo, por un pecado de la juventud. Usted recibió a Cristo adulto, tal vez, pero tal vez en su juventud usted hizo cosas que se acuerda y que eso le causa culpabilidad. Algún pecado como un vicio que tuvo en el pasado. Entonces, usted le dice a sus hijos, no quiero que tomes. Pero cuando le dice eso, ¿qué viene a su corazón? Usted se acuerda que hizo usted. Le dice a sus hijos, no hagas esto, no tengas novia, no tengas novio, no hagas las cosas mal. Pero ¿qué viene a la mente a veces? Un cargo de conciencia. Algún vicio del pasado, alguna mala obra que usted le hizo a alguien cuando no conocía a Cristo. A lo mejor algún pecado moral como fornicación o una infidelidad en el pasado. Ahora, yo no vengo aquí a resucitar muertos. Si usted se ha puesto a cuentas con el Señor Jesucristo, Él nos perdona. Y Él puede perdonar aún cosas muy delicadas. ¿Está conmigo? Ha habido gente que me ha preguntado, pastor, lo que usted me dice de Jesús está bien, pero ¿Dios puede perdonar a alguien que le quitó la vida a alguien más? Ahora, cuando esa persona me preguntó en Tlalmanalco eso, ¿usted cree, por qué cree que me lo preguntó? Porque nada más por pura curiosidad. No. Y yo le dije, por supuesto que sí. Y yo le puse el ejemplo de Pablo. Pablo fue muy culpable de que muriera Esteban. Fue culpable de la muerte de Esteban. El predicador del libro de los Hechos. Pero Dios perdonó a Pablo. Es más, ¿sabía usted que gran parte de la Biblia fue escrita por asesinos? Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿quién los escribió? Moisés. ¿Moisés fue asesino, sí o no? La mitad del libro de Salmos, alrededor de 75 salmos, fueron escritos por el rey David. ¿El rey David fue asesino, sí o no? En el Nuevo Testamento, Pablo asesinó. Pablo es autor o escritor de 13 cartas de las 27 del Nuevo Testamento. ¿Está conmigo? Entonces, ¿Dios puede restaurar a una persona en un tremendo pecado? Sí. Pero a veces ese pecado causa grande culpabilidad. Una infidelidad que usted le tuvo a su pareja,
o fornicación de muy señorita, y usted le dice a sus hijos, a sus hijas que se cuiden, pero usted sabe qué hizo. Usted tal vez se embarazó a los 15, y no pretendo acusarle. Lo que estoy diciendo es que esas son las razones por las cuales hay culpabilidad en el corazón. También puede haber una situación de aborto. Yo he visto gente que me ha comentado esta situación de muchas partes, de muchas iglesias, y esto llega a pesar el corazón. Una situación de aborto. O tal vez una situación de cómo fuiste con tus padres y ya no están contigo. ¿Cómo pesa eso? ¿Cómo pesa eso cuando una persona fue mala con sus padres y ya no están con él? ¿Cómo pesa eso en el corazón? Causa culpabilidad, hermanos. O tal vez usted tuvo una caída muy seria en su vida cristiana. Eso causa mucha culpabilidad. Y la Biblia muestra cuánto puede pesar la culpabilidad en una persona. Déjenme ponerles un ejemplo. ¿Se acuerda de José el soñador? José era el menor de una familia, en ese momento de 11 hermanos, aunque fueran en total 12 hermanos y una hermana. Y dice la Biblia que su papá cometió el error de tenerlo por favorito. Hasta le pusieron una túnica de colores. Todos los hermanos le odiaban, no podían hablar con él pacíficamente, y en un momento que pudieron, literalmente querían matar a José. Rubén entró al quite, lo defendió, le dijo no lo matemos. Alguien dijo, pues sí es cierto, ¿qué ganamos? Mejor lo vendemos y nos ganamos plata, ¿no? Y bueno, fue la primera vez que hubo tráfico de menores, ¿verdad? Venden a su hermano a los ismaelitas. Él tenía 17 años de edad. ¿Sí? ¿Alguien de aquí tiene 17 años de edad? Levante su mano, nada más para saber. Allá, Dani, ¿no? 17 años, también acá Vicky, 17 años. Muy joven, una vida por delante, y sus hermanos lo venden, es esclavo a los 17 años de edad, y luego termina en Egipto, y en Egipto pasa un montón de cosas, termina en la cárcel por ser falsamente acusado, ustedes recuerdan la historia, y pasa 13 años, vaya haciendo cuentas, 13 años que le va mal a José, hasta que a los 13 años ya tenía 30, 17 más 13 son 30, a los 30 años dice la Biblia que sale delante de Faraón, y el Faraón lo restituye, le da un puesto tremendo en el gobierno, y Dios lo exalta. Ahora, todo este tiempo sus hermanos no lo veían, 13 años sin ver a su hermano. Si usted recuerda un detalle más, la razón por la que Faraón le da un trabajo es porque tuvo un sueño. Faraón, ¿recuerda usted? Un sueño doble que significaba una misma cosa. 7 años de vacas flacas, le llamamos, de pobreza. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, hermanos. 7 años de pobreza. Y luego le dijo José, pero después, primero van a haber 7 años de prosperidad, de 7 años de vacas gordas, y luego 7 años de pobreza. ¿Ok? Entonces vienen los 7 años de abundancia, y José trabaja en el gobierno, ahorra, guarda un poquito, ahorran la comida y todo, la guardan en graneros. Total, pasan 7 años de que José está ya en el gobierno. ¿Cuántos años en total van entonces? 13 más 7, 20 años sin ver a sus hermanos. A los 20 años, todo Egipto se queda sin las cosechas, y le dice el pueblo, Faraón, danos de comer. Y Faraón dice, sí, ahí está José, abran todo. Van a los graneros, y la hambruna se extiende a todo el Medio Oriente, o gran parte de ahí. Y también Jacob y su familia padece de hambruna, y debido a que no había comida van a Egipto. Todo, ya sabe cómo se riega la idea de que por ahí regalan despensas o regalan algo, y todo el mundo se forma, ¿verdad? Así pasó el chisme, y Jacob escuchó que había comida en Egipto, manda a sus hijos. Entonces llegan los hermanos de José, y José los identifica. Ahora, José ya hablaba para ese momento egipcio, árabe egipcio, y en ese momento él ya habla bien. Entonces él habla con intérprete
a ellos judíos, ellos en hebreo y él habla en egipcio. Y cuando les empieza a ir mal a ellos, recuerde, son 20 años después de lo que hicieron. Quiero que note, van a pasar ahí en la pantalla un versito, no quiero que lo busque nadie, nada más quiero que me acompañen a pensar. Génesis 42, 21, cuando ellos les va mal, entre ellos hablan. Y se nota después de 20 años la pesadez que hay en sus corazones. Fíjese lo que dice la Biblia. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano 20 años atrás, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Leo el 22. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Versículo 23, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. ¿Se imagina la escena? Ellos están peleándose en hebreo, diciendo: todo esto nos está pasando por lo que le hicimos a José 20 años atrás. ¿Se fija hasta dónde llega la culpa? Y José, el segundo de Faraón, ¿verdad?, habla en egipcio y escucha que hablan en hebreo y escucha lo que está, y se da cuenta cómo sus hermanos todavía traen cargo de conciencia después de 20 años, hermano. Hermano, tenga mucho cuidado con su corazón, porque es posible que haya cosas que pasaron hace 20 años, hermanos, que te pesen en tu corazón hoy y que te traigan culpabilidad, o los psicólogos le llaman reprochabilidad, que te reproches a ti mismo de esta situación. Entonces es muy pesado cargar eso. Como cristianos, Dios no quiere que usted esté cargando con eso, pero muchas veces traemos algo en nuestra vida que nos pesa, que nos avergüenza, que nos hace incómodos, y esa culpabilidad te incomoda y te estorba en tu vida hasta que tú la traigas al Señor Jesucristo, mis hermanos. ¿Ve lo que estoy diciendo? Necesita traerla a Cristo, porque Cristo vino a darle vida eterna, pero también el perdón de sus pecados y librarte de la culpa. ¿Ve lo que estoy diciendo? A lo mejor usted también tiene culpa por otra razón, tal vez por algún familiar que te hizo sentir culpable de algo aunque no era tu culpa. Tal vez un esposo que te dijo: por tu culpa es que yo hice esto. O un padre que te dijo: por tu culpa yo hice esto. O una madre que te dijo: por tu culpa yo tuve que hacer esto, porque naciste. Gracias. Ahora quiero que usted sepa algo más. A veces usted tiene culpas que no debería de cargar, porque no fue su culpa. Especialmente cuando algo pasó de niño, a veces uno siente culpa. Cuando mis papás se divorciaron, yo mucho tiempo me pregunté si era mi culpa que mis papás se separaron. Obviamente no fue mi culpa. Yo tenía 10 años cuando se divorciaron. Pero así siente uno. Y lo mismo pasa con muchos. Tal vez usted de niño o de niña tiene un trauma, una culpabilidad muy grande, y quizás no fue ni siquiera su culpa, pero se siente culpable. Tal vez usted tuvo una situación de divorcio en el pasado, y eso yo le decía, a lo mejor algunos vinieron a Cristo cuando ya en el pasado hubieron situaciones muy difíciles. Yo no vengo, hermanos, aquí a reprocharles nada. Yo vengo a pastorearles y ayudarles con este tema que es bastante delicado. Pero es posible que usted ya tenga en su corazón ciertas cosas que le hayan causado culpabilidad. Nada más las estoy mencionando, ¿okay? La culpabilidad, hermanos, es como el café de grano, que cuando uno se lo acaba siempre deja ahí algo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así pasa. A lo mejor ya pasó una situación en tu vida hace muchos años o hasta décadas y todavía le duele su corazón.
se queda como el asiento del café. ¿Será que hay alguna culpabilidad en su vida como los hermanos de José? Dios quiere que usted sea libre de estas culpas. No es bonito sentir culpa y vivir con esa culpa en el corazón. No es bonito, ¿verdad? Yo he sentido culpas. Y es muy difícil vivir la vida cristiana con esas culpas. Las tiene que traer a los pies de Cristo. Ahora, déjenme decirle algo más. En nuestro texto en Apocalipsis, yo le dije que esto va a ocurrir en el futuro, ¿sí o no? Pero hay algo muy interesante. Cuando se habla del gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, dice algo que Satanás hace durante el tiempo presente. En el versículo número 10, quiero que vaya por favor allá y lo lea conmigo por favor. ¿Cómo dice el versículo 10? Hay dos frases que quiero que usted observe. Este es un evento del futuro, tal vez lo usemos para explicar ciertas cosas durante la escuela dominical estos días, pero quiero que lea conmigo el versículo 10. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, el que los acusaba. Al final del versículo dice el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás usa esa culpabilidad en tu contra. Satanás acusa a los cristianos. Y en nuestro texto, hermanos, se habla de algo que va a ocurrir y que para ese tiempo los cristianos ya no vamos a estar ni siquiera aquí en esta tierra, vamos a estar con Cristo en el cielo. ¿Sí? Antes de la tribulación, de todos los problemas de los que habla Apocalipsis, el cristiano va a ser llevado, arrebatado, ¿sí? Y llevado al cielo con él. Y estaremos siempre con el Señor, dice la Biblia. Pero algo interesante de Apocalipsis 12 es la característica que se dice de Satanás. Se dice que él es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, este versículo dice algo muy interesante. Dice que Satanás es el diablo, por ejemplo. La palabra diablo viene de la palabra diabolos, el griego diabolos. El griego diabolos simplemente significa falso acusador o propenso a calumniar. Y también la palabra Satanás es hebreo, la palabra Satanás significa adversario. Ahora, lo que está diciendo la Biblia aquí es que Satanás es un experto en que todos los días te esté dando lata, día y noche. Y que las cosas que hiciste en el pasado, por las que Cristo ya murió, las que ya te pusiste a cuentas con el Señor, Satanás te las va a traer a la mente y va a querer que te sigas sintiendo miserable y culpable y triste y que no hagas nada en tu vida espiritual. Tus pecados pueden ser añejos y aún ser usados en tu contra. Pueden ser cosas que hiciste hace muchos años y que Satanás todavía hoy, ahorita, te lo está diciendo. Acuérdate de esto, acuérdate de esto, acuérdate de esto. Tú no vales nada, ve cómo eres. ¿Ves? Ahora, ¿cómo te afecta la culpabilidad en tu corazón? Bueno, de varias maneras. Se sienten dudas sobre la salvación. Yo he aprendido que cuando una persona recibe a Cristo personalmente por la fe y el arrepentimiento, Cristo nos da vida eterna y salvación. Eso dice la palabra de Dios. Pero en ocasiones, cuando alguien ya recibió a Cristo, como la Biblia nos enseña, aún puede haber dudas en el corazón. Y esas dudas vienen por la culpa del pecado pasado. ¿Está conmigo? Esa es una de las razones por las cuales quizás usted está dudando de su salvación constantemente. Por el pecado pasado. Satanás es el acusador, acuérdese. Yo dudé 15 años de mi salvación, hermanos. Yo recibí a Cristo a los 10, le dije. A los 25 fue cuando yo, por fin, yo decidí ya no volver a dudar de mi salvación. ¿Y sabe por qué?
Yo hablé con mis papás, no sé si ellos se acuerdan, pero yo me acuerdo. Yo les dije que tenía dudas de mi salvación. Hablé con doctor John Getch en el colegio. Hablé con Dios. Le dije, Dios, si te tengo que recibir otra vez, te recibo otra vez o cuantas veces sea necesario. Pero no quiero tener estas dudas en mi corazón. Pero la duda que yo tenía no era porque no recibía a Cristo. No era porque no tenía una fe verdadera en Cristo. La razón por la que tenía dudas en mi corazón es porque el pecado de mi pasado me estaba persiguiendo. ¿Está conmigo? La manera en que Dios me dio libertad fue porque la Biblia, me encontré con Primera de Pedro 1:5, que me hizo entender que mi salvación no la guardo yo. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces yo dije, yo puse mi fe en Jesucristo. Ahora mi salvación la guarda Cristo, no yo. Si se pudiera perder la salvación, usted ya lo hubiera perdido y yo también. Sinceramente. Y lo hubiera perdido, ¿sabe cuándo? Esta semana. ¿O no? ¿O no? Porque esa semana le falló a Dios, tal vez, ¿no? O de pensamiento, o de palabra, o de motivaciones. O le puso el pie a alguien. O dijo una grosería, o la pensó. ¿Ve? Si se pudiera perder la salvación, ya lo hubiera perdido. Eso es seguro. ¿Sí? Pero bendito el Señor, la salvación y la seguridad de salvación no dependen de uno, dependen de haber puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¿Ve? Pero se siente vergüenza por el pecado y por eso yo dudé 15 años. Y cuando yo me encontré con Primera de Pedro 1:5, a mí nadie me enseñó este versículo. Ningún pastor, ningún colegio, ni mis papás, ni la iglesia, nadie me lo enseñó. Yo, con estos ojos azules que tengo, lo leí y cuando lo leí dije, caray, yo estuve mal por 15 años. La Biblia dice que la salvación no se pierde. Y desde hoy decido no estar dudando de lo que Dios ya me garantizó. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Eso fue lo que alivió mi corazón. Primera de Pedro 1:5. Yo le digo a los hermanos que les he dado el discipulado, ese es mi versículo, usted encuentra el suyo. Ese es mi versículo que me dio mi seguridad de salvación. A mí no me la dio el hombre, ni una doctrina, ni un estudio, ni los bautistas. A mí me la dio la palabra de Dios, punto. ¿Okay? Entonces la salvación no se pierde no porque lo creamos los bautistas, no se confunda. La salvación no se pierde porque así enseña la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, pero yo sé que se siente vivir 15 años con mucha vergüenza y mucho miedo. Yo sí sé eso. La culpabilidad te trae dudas de tu salvación. La culpabilidad te trae vergüenza por tu pecado y te sientes indigno delante de Dios. ¿Se acuerdan lo que les comenté de Pablo? Hay un cargo de conciencia. Pablo en 1 Corintios 15:9, yo creo que constantemente recordaba lo que él hizo con Esteban y con otros tal vez. Posiblemente también mató a alguien más. Nada más tenemos en la Biblia un ejemplo. Pero él arrastró a mucha gente a la cárcel. Él le hizo daño a mucha gente. No crea que Pablo fue un hombre con una buena vida que recibió a Cristo. Él era un hombre perverso. ¿Okay? Pero fíjese lo que dice este texto, como Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no estoy de acuerdo con Pablo. Para mí él fue uno de los mejores apóstoles. Pero ¿por qué sentía él esto? Fíjese cómo dice el verso. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Pero él sabía. Porque perseguía a la iglesia de Dios. Cuando yo pienso en mi vida, me quebranta saber que yo tampoco soy digno de ser un siervo de Dios. Estoy hablando de Samuel, hermanos. Yo sé cómo sentía Pablo. Tal vez yo no maté necesariamente a alguien, pero sé cómo se siente un cristiano cuando piensa en su pecado pasado. Se siente indigno. Se siente con vergüenza de estar en la iglesia. Se siente con vergüenza de pasar al frente. No porque dé pena pasar al frente, porque uno sabe qué hizo. ¿Sí está conmigo o no? ¿Todavía está conmigo o no? Pablo sentía culpabilidad a veces por lo que hizo en el pasado. Por eso un cristiano tiene que tratar esas culpabilidades que tiene y traerlas a Cristo. Y también sentirte indigno
se ve afectada tu comunión diaria con Dios. Porque no quieres ir a Dios porque sientes vergüenza. Te da pena leer la Biblia, te da pena orar a Dios. No porque no sepas orar, porque dices que ¿cómo me va a escuchar Dios si yo sé lo que he hecho? Sí afecta tu culpabilidad en tu comunión con Dios. Sí afecta. Cada vez que yo pienso en mi pasado me trae vergüenza, hermanos. Pero luego pienso lo que Cristo hizo por mí. Y yo pienso mucho en un versículo que a mí me ayudó mucho, hermanos. Efesios 1:6. No vaya para allá, está en la pantalla. Pero ese versículo a mí me enseña que cuando yo recibí a Cristo por la fe, ahora soy aceptado por Dios, aunque Dios conoce mi pasado. Fíjense cómo dice. Léalo conmigo, ¿cómo dice? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué significa este versículo? Que Él nos aceptó. ¿Sí está conmigo? Él sabe quién eres, hermana. Él sabe su vida, hermano. Él sabe tu pasado desde hace 20 años, desde lo que hiciste de adolescente. Él sabe lo que hiciste hace un año. Él sabe lo que hiciste hace muchos años ahí a escondidas. Él sabe lo que hiciste cuando tú eras un mal esposo o una mala mujer. Yo no sé, pero mira, quiero decirte esto. Tú has sido aceptado, aun con toda tu maleta. Y la razón por la que Dios te acepta no es por tu bonita cara, ni por tus buenas obras actuales. Somos aceptos en el amado. La razón por la que yo soy aceptado por Dios es porque Cristo está en mi vida. ¿Sí? Cuando uno recibió a Cristo, ahora usted y yo somos aceptos a través de Jesucristo. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? ¿Cómo me anima eso mucho a mí, hermanos? Porque a mí nadie me va a decir que no valgo. Muchas veces yo me lo dije por años. Muchas veces yo sabía que no valía ni un peso. Pero ahora valgo para Dios. Es más, ni siquiera me importa si yo valgo para usted. La verdad no me importa. Yo sé que valgo para mi Señor y eso me es suficiente. La gente te va a pisotear. La gente te va a decir que no vales nada. La gente te va a recordar tus pecados del pasado. Y cuando venga esa culpabilidad y Satanás se te va a brincar en la oreja y te va a decir: tú eres un miserable, eres un hipócrita, estás aquí en la iglesia y no te acuerdas lo que hiciste hace tiempo. Y tú le tienes que decir a Satanás: yo valgo porque Dios me aceptó, porque a través de Cristo soy amado y aceptado. Usted tiene que recordar eso. No somos aceptos en nuestros méritos, somos aceptos en el amado, hermanos. Tu culpabilidad limita y condiciona tu servicio a Dios. Gente me ha dicho: yo no sirvo para nada, yo no soy digna. Y por esas razones usted no se atreve a hacer nada para Dios ni para la iglesia. Es más, usted a veces ni siquiera le quiere hablar de Cristo a nadie, porque dice: es que yo quién soy después de todo lo que he hecho. ¿Cómo yo le voy a hablar a alguien más de Cristo después de todo lo que yo he hecho? Quiero decirte algo. Tu culpabilidad te está afectando para que le hables a una persona de Cristo. ¿Me escuchó? Su culpabilidad le está afectando para no servir al Señor Jesucristo. ¿Él quiere que le sirvas? Sí, hermano. ¿Pero que no sabe quién soy yo, pastor? No, yo no, pero Él sí sabe. Y aún Él quiere que tú le sirvas. Y mira, si Cristo me aceptó a mí para ser su siervo, también te va a aceptar a ti. De eso sí estoy seguro. Él quiere que tú le sirvas. Él quiere que tú ganes a alguien para Cristo, que tú te involucres en la obra de Dios, que hagas algo para su gloria. Él quiere usarte para su gloria. Hermanos, a veces no nos damos cuenta de a quiénes son los que Dios escoge para su gloria y para hacer algo para su obra. Usted piensa que debe de ser un cristiano de cuarta generación, que su bisabuelo fue pastor de la iglesia más grande del mundo, y que el bebé cuando nació se chupó el dedo y la primera palabra que dijo fue: amén, aleluya. Y usted piensa que esos son los que Dios escoge para ser siervos de Dios. Y usted se equivoca. Usted está errado. Porque primero a los Corintios 1:26 dice: Dios, ¿a quién escoge Él? Y no es a los que usted está pensando.
Primero a los Corintios 1:26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, ¿tú te sientes vil? Amén. Dios te quiere usar entonces. ¿Te sientes miserable? ¿Te sientes necia? ¿Te sientes que no tienes estudios? Amén. Dios te puede usar grandemente. Eso es lo que escoge Dios. Te sorprendería qué tipo de personas ha llegado a escoger Dios para usar para su gloria. Dios nos quiere usar, hermanos. Usted tiene que darse cuenta que usted sí es material para que Dios le use a usted, hermana. Ya deje de decir que yo no valgo nada y que yo no sirvo para nada. Ya deje de estar diciendo que yo no, yo no puedo hacer nada en la iglesia. No, es que ¿con qué cara voy a orar? ¿Con qué cara voy a hablarle de Cristo a mi familia? Ellos saben lo que yo hice. Por eso, porque ellos saben quién eres y cómo Cristo te transformó. Por eso háblales. Porque ellos van a ver no lo que tú eres, sino lo que Cristo hizo en ti. Por eso háblales. ¿Sí? Entonces, usted tiene que quitarse esa culpabilidad y traerla a Cristo. Y de eso quiero hablarle finalmente. Es posible vencer la culpabilidad que nos trae Satanás y vivir para Dios. Es posible. Versículo 11 en nuestro Apocalipsis 12, por favor. Léalo conmigo, me gusta mucho esta frase. Está en la pantalla. ¿Cómo dice, hermanos? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Me gusta esta frase: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo puedes librarte de la culpa de tu pecado? ¿Cómo puedes vencer esa culpabilidad y las acusaciones de Satanás? ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero. Quiero darle unas ideas. ¿Qué tiene que hacer usted para librarse de esto? Número 1, confiese y apártese de todo pecado que tenga culpabilidad. A lo mejor tiene culpabilidad porque lo ha seguido haciendo. Confiéselo y apártese. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿No le gustaría alcanzar misericordia? Bueno, confiéselos y apártese. Y es esa decisión tiene que tomar en esta mañana de rodillas aquí. Dios le va a escuchar y va a alcanzar misericordia. ¿Sí ve? No hay pecado que tú hayas cometido que Cristo no quiera perdonar. Si tú vienes, se lo confiesas y te apartas de ese pecado. No hay pecado que Él no pueda perdonar, te lo aseguro. Quizá esta confesión tenga que estar acompañada de pedirle perdón a alguien que lastimaste. Si es posible, hazlo. Agárrate de valor y pide perdón a tus hijos, a tu pareja, a tus papás, o a aquella persona que le hiciste ese mal. Si es posible. Si no es posible, tienes que poner la culpa en Cristo y dejarlo ir y perdonarte a ti mismo también, porque si Cristo ya te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte entonces? Y si es posible ponerse a cuentas con alguien, adelante. Si no es posible, estemos a cuenta con los demás mientras sea posible. Número 2, la sangre de Cristo, cuando está en tu vida, al recibirlo como Salvador, es efectiva para limpiar y perdonar todos tus pecados. ¿Sí? Por eso le vencimos a Satanás por medio de la sangre de Cristo. Por eso cuando tú tengas cargo de conciencia por algo que ya confesaste y que ya te apartaste y te sigue pesando, es posible, tú tienes que decirle en su cara a Satanás: sí, yo sé que hice mucho mal,
pero yo ya le pedí a Cristo que me perdonara y Él me limpió con su sangre. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7 dice así. Primera de Juan 3:20 está en la pantalla. Es muy interesante este versículo porque habla de la culpabilidad. Fíjese cómo dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. A veces tu corazón te reprende y tú tienes que recordar, si viene culpabilidad, mayor es nuestro Dios. Y su perdón también, Él pudo haber dado un perdón, aunque tú tengas en tu mente, en tu cerebro esas cosas, el Señor ya las perdonó si de verdad te pusiste a cuentas con Él. A lo mejor tengas que llorar en esta noche 3 horas para pedirle perdón por lo que hiciste. Si es necesario, hazlo. Ponte a cuentas y entrega esa culpa, porque vivir con culpa es una vida muy difícil. Mire, cuando usted se puso a cuentas con el Señor y la sangre de Jesucristo te limpió, Dios no te recuerda tus pecados confesados de los cuales te apartaste. ¿Me escuchó? Dios no te está recordando tus pecados de los cuales ya le confesaste y ya te apartaste de ellos. Dios no lo va a hacer. Es más, quiero que pierda el Apocalipsis y vaya a 2 versículos con los cuales quiero finalizar. Hebreos 8:12, por favor. Son 2 versículos en Hebreos. El primero le voy a pedir a las damas que lo lean conmigo. Hebreos 8:12. Por favor, hermanas, con su voz angelical con la que regaña a su esposo, por favor, lea conmigo este versículo. ¿Cómo dice? Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Sí vio lo que dice la Biblia o no? Dios dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora Hebreos 10:16, hombres. También el 17 van a leer conmigo, varones. Hebreos 10:16 y 17. ¿Ya lo tienen, varones? Amén, muy bien. Dice, hombres, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sí se da cuenta esa frase? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 2 veces en el mismo libro Dios promete lo mismo. Cuando alguien ha venido a Jesucristo y le ha perdonado y ha entrado a su vida y le ha salvado, es su salvador personal, nunca más, dice Dios, nunca más me acordaré de sus pecados, iniquidades y transgresiones. Ahora tengo una pregunta para usted que es muy inteligente, para los inteligentes de aquí. ¿Cómo es posible que Dios no se acuerde de nuestros pecados? Dios tiene mala memoria. Bueno, mala memoria la mía. No sé ni qué comía antier, hermano, imagínense. Dios tiene mala memoria. ¿Qué no decimos que Dios es omnisciente? Lo acabo de enseñar en el colegio. Un atributo divino incomunicable de Dios es su omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Que Dios todo lo sabe. ¿Usted cree que Dios es omnisciente y que todo lo sabe? Ok. Entonces respóndame usted, que es muy inteligente. Entonces, ¿cómo es posible que Dios dice aquí, no me acordaré? ¿Pero se acuerda o no se acuerda? ¿Sí se acuerda? ¿Pero qué no dice el verso que no se acuerda? Hermanos, Dios todo lo sabe, pero Él decide olvidar nuestros pecados. Mire, usted no va a entender muy bien esto. A mí me costó mucho trabajo entenderlo, pero por eso se lo quiero explicar.
para ayudarle a entender esto. Dios todo lo sabe y es omnisciente. Pero hay algo que el hombre no tiene capacidad de hacer. El hombre no tiene capacidad de decidir sobre su memoria, que no tiene la capacidad de decidir si va a registrarse o no registrarse algo en su memoria. Le voy a explicar esto. Regularmente nosotros olvidamos lo que queremos recordar y recordamos lo que queremos olvidar. ¿Sí o no? Usted olvida cosas sin que lo haya decidido. Simplemente se le van. ¿Cuántos capítulos se me han olvidado que memoricé en la Biblia? Y que tengo que rememorizar. ¿Sí? Se nos olvidan, a veces se me olvidan el nombre hasta de personas de la iglesia que tengo años conociéndolos y de repente, Dios le bendiga, hermano. Porque se me van las cabras, hermanos. Ya, su pastor ya no tiene 30 años, hermanos. Uno no decide qué olvida. ¿Está conmigo? Es más, cuando usted quiere retener algo, se lo olvida. Y lo que usted quiere olvidar, porque le tortura su cerebro, no lo puede olvidar. ¿Sí ve conmigo? La única manera de que usted controle qué olvidar y qué no olvidar es la amnesia, y que se dé un golpe con un sartenazo, esperando que se le olvide todo. Así se le llama, ¿no? Amnesia. Pero usted no puede controlar la amnesia. Pero Dios no tiene amnesia accidental. Dios decide tener amnesia a propósito. ¿Me escuchó? Dios sabe lo que hiciste, pero Dios decide tomar recuerdos de su memoria y no acordarse de ellos. El hombre no tiene la capacidad de hacer eso. Bueno, yo no, a lo mejor usted sí. Pero Dios sí tiene la capacidad de decidir qué olvidar y qué no olvidar. Y Dios decidió, no que se le haya olvidado, Dios decidió olvidar lo que usted y yo le pedimos perdón y nos pusimos a cuentas con Él. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Por eso usted necesita vencer la culpa por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de esta promesa. Y hay cosas muy profundas que tal vez yo no puedo escarbar en su corazón. Pero yo le quiero animar a hacer esto. Ya vimos qué es la culpabilidad, ya vimos que sí le afecta en su vida cristiana. Y ya vimos que usted puede entregarla a Cristo una vez por todas. Yo le quiero animar que entregue su culpabilidad a Cristo, que confíe en su sangre y decida obedecer a Dios, aunque no sienta que es digno o no lo sea. Ten comunión confiada con Dios. Decide ya no vivir en vergüenza, sino confiando en sus promesas. Decide no dejar que el sentimiento de ser indigno te limite y que no sirvas a Dios. Decide servir a tu Señor con gratitud, aunque no seas digno. Ese es mi diario vivir, hermanos. Decidir servir a mi Dios por gratitud, aunque no soy digno. Esa debe de ser nuestra decisión como cristianos. O tal vez usted tiene que poner en las manos de Dios ciertas cosas actuales que le traen culpabilidad, confesarlas y apartarse de ellas, y que podamos dejar toda la basura que hay en nuestro corazón en las manos de nuestro Dios, y que Él nos pueda librar de esa culpabilidad y vivir para Él de hoy en adelante. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a tomar decisiones. Yo le quiero animar a tomar decisiones respecto a que quizás alguno esté cargando algunas cosas en su vida. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar a nuestro Dios y tomar alguna decisión. Padre Celestial, gracias porque a pesar del calor podemos tener la predicación. Yo ya intenté explicar lo que tú me pusiste en el corazón de tu palabra. Y Señor, ahora te ruego que tú pongas en nuestro corazón el deseo de responder y traer nuestra culpabilidad a tus pies y vencer esa culpabilidad y al acusador por medio de la sangre del Cordero, como nos enseñó tu palabra en Apocalipsis, y abrazarnos de tus promesas
y vivir con una libertad tan preciosa en Cristo Jesús. Si hubiese alguien, Señor, que tiene que ponerse a cuentas contigo, tú mueves su corazón a ponerse a cuentas de manera definitiva. Si hay algo que algunas hermanas o hermanos traen cargando de añejas de hace muchos años o hasta de su infancia, te suplico que les recibas, Señor, y que escuches sus corazones y que tomes esa carga que traen en su corazón y que jamás te vuelvas a acordar de esos pecados y transgresiones. Y con ojos cerrados, yo le invito a traer su culpa al Señor. Si usted reconoce que trae cargando algunas cosas y quiere traerlas a Cristo, venga a Cristo. Él es amplio en perdonar. Pastor, tengo cosas en mi corazón que me pesan. ¿Puedo ver su mano un momentito? Sí, traigo algunas cosas. Yo también, hermanos. Puede bajar su mano. ¿Por qué no pasa un momento al frente a orar y le dice: Señor, tú sabes esto que traigo cargando, esto y esto y esto, y lo quiero poner en tus manos de una vez por todas. Me pesa mi corazón y te pido perdón y te pido que lo tomes y lo quites de mí. ¿Por qué no entrega esa culpabilidad al Señor del pasado? Viva libre de la culpa, no porque usted ya sea perfecto. Entregue esas culpas al Señor. ¿Por qué no pasa un momento en oración? Tome un momento en oración, pase a orar aquí al frente o allí. Algunos ya están de rodillas, arrodíllese, haga un altar en su corazón y dígale: Señor, tú sabes lo que hice cuando era adolescente, tú sabes lo que hice de joven, tú sabes lo que hice de niño, y te pido perdón y te quiero dejar en tus manos esto que me pesa. Y le quiero animar que usted se entregue a Cristo y que viva para Él. Hermano, hermana, tal vez alguno de ustedes tenga en el pasado cosas que le hizo a alguien, o tal vez una experiencia pasada alguna fractura. Tal vez usted tenga ya una segunda pareja. Con la ayuda del Señor, haga que funcione su segundo matrimonio. Pero lo que pasó del pasado, entréguelo al Señor. Y ore a Dios. Y dígale: Señor, yo sí te voy a servir. Yo sí voy a hablar de Cristo y ganar almas. Yo sí voy a involucrarme en la iglesia y hacer algo para ti. Yo sé que soy indigna, pero ya entendí que así indigna como lo he sido, aún me quieres usar a mí. Y yo te entrego mi vida, Señor, para tu gloria, y que tú la uses como tú quieres usarme. Yo quiero entregar mi vida a ti, Señor. Úsame. Mi vida es tuya, Señor. ¿Por qué no ora y entrega esa culpabilidad en su corazón? Lo que usted ya se ponga a cuentas con el Señor, usted tiene que dejarlo ir. Y si Cristo ya lo perdonó y usted ya se apartó de eso que hizo, Dios ya quiere que siga usted ahora el camino de Cristo y que le siga fielmente sin que esas cosas le estorben del pasado. Tome un minuto, no vamos a tomar mucho tiempo. Tome un minuto para orar y poner en las manos de Dios las cosas que usted tiene que tratar con Dios. Ahora quiero hacer una segunda invitación. Quizás hubiera alguien que nunca ha hecho esto de venir a Cristo y recibirlo como su Salvador y pedirle el perdón de sus pecados y pedirle que entre a su corazón y que le salve. ¿No le gustaría en esta mañana abrirle su corazón a Cristo para que Él entre y te perdone y te salve? Él quiere hacerlo. Solamente necesita que tú estés dispuesto a abrirle tu corazón al Señor Jesucristo. Y si hubiera alguien que quiere recibir a Cristo, levánteme su mano un momentito. Yo quiero recibir a Cristo, pastor. Yo no estoy seguro de esto de la vida cristiana, pero yo sí quiero
recibirle como mi Salvador. Yo sí quiero que entre a mi vida y me perdone de todas las cosas que he hecho y que me salve. ¿Puedo ver su mano un momentito? Anímese, reciba a Cristo. Si a usted le hace falta recibir a Cristo, recíbale en esta mañana. ¿Alguno que quisiera recibir a Cristo? ¿Puedo ver su mano un momentito? ¿Habría alguna dama o algún varón que necesite a Cristo en su vida y que quiera recibirlo? Levánteme su mano un momentito. ¿Alguien así? Yo sé que algunos ya lo han hecho, no lo necesita hacer otra vez necesariamente, pero si usted siente que necesita hacerlo, invite a Cristo entonces a su vida. ¿Alguien así? ¿Puedo ver su mano un momentito? ¿Alguien? Señor, conoces el corazón que es más profundo que el océano y tú sabes todo lo que hay en él. Quita toda culpabilidad, ayúdanos a obedecerte, no poner esas culpabilidades como un pretexto o como un estorbo para nuestra vida. Tú sabes lo que cada uno trae en su vida, Señor. Ayúdanos con el pesar y poder vivir para ti, Señor. Y servirte y amarte y que otros conozcan de Cristo porque tú nos usas. Bendice, Señor, estas decisiones tomadas. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.